Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 50. Navidad. Lección asignada del 21 al 27 de diciembre de 2020. Titulado Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo. La temporada de Navidad es un tiempo para reflexionar y expresar gratitud por el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A medida que lea y medite esta semana acerca de su nacimiento y su vida, piense en cómo su estudio del Libro de Mormón durante este año ha fortalecido su testimonio de que Él es el Salvador del mundo. Anote sus impresiones a continuación. Desde Nefi hasta Moroni, cada profeta del Libro Mormón está comprometido con el propósito sagrado que se resume en la portada del libro, es decir, para convencer a todas las personas de que Jesús es el Cristo. Un profeta lo vio como un espíritu preterrenal, mientras que otro vio su nacimiento y ministerio en una visión. Uno proclamó desde una muralla las señales de su nacimiento y su muerte, y otro se arrodilló ante su cuerpo resucitado y palpó las heridas en sus manos, pies y costado. Todos ellos supieron esta verdad esencial. No hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que viene para redimir al mundo. Así que durante esta temporada navideña, mientras los creyentes en todo el mundo celebran la bondad y el amor de Dios al enviarnos a su Hijo, mediten la razón por la que Él vino y cómo su venida ha cambiado su vida. Entonces podrá experimentar usted el verdadero gozo de la Navidad, la dádiva que Jesucristo le concede. Como subtítulo: Jesucristo vino a la tierra a ser mi Salvador. Esto es correspondiente a 1 Nefi, capítulo 11, los versículos del 13 al 36, el libro de Mosía, capítulo 3, los versículos del 5 al 10, en el libro de Lamán, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 13, y 3 Nefi, capítulo 1, los versículos del 4 al 22. A continuación leeremos 1 Nefi, capítulo 11, los versículos del 13 al 36, que dicen lo siguiente. Y sucedió que miré y vi a la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió, y se puso delante de mí, y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, una virgen, más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo, he aquí, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció que vi, que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira, y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en los brazos. Y el ángel me dijo, he aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo, sí, y el de mayor gozo para el alma. Y cuando hubo pronunciado estas palabras me dijo, mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida, y estas aguas son una representación del amor de Dios. Y también vi
que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Y el ángel me dijo de nuevo: mira, y ve la condescendencia de Dios. Y miré, y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado. Y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó, y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Y vi también a 12 más que lo seguían, y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel diciendo: mira, y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos, y que descendían ángeles sobre los hijos de los hombres y les ministraban. Y de nuevo me habló diciendo: mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros, y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel diciendo: mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Y después que fue muerto, vi a las multitudes de la tierra, y que estaban reunidas para combatir contra los apóstoles del Cordero, porque así llamó a los 12 el ángel del Señor. Y estaban reunidas las multitudes de la tierra, y vi que se hallaban en un vasto y espacioso edificio semejante al que mi Padre vio. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo: he aquí el mundo y su sabiduría. Sí, he aquí, la casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Y aconteció que vi, y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio representaba el orgullo del mundo, y cayó, y su caída fue grande en extremo. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo: así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que combatan contra los 12 apóstoles del Cordero. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 10, que dicen lo siguiente: porque he aquí que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos, y he aquí, se presenta para juzgar al mundo, y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 13, que dicen lo siguiente:
Y aconteció que Samuel el amanita profetizó muchísimas otras cosas que no pueden escribirse, y les dijo: He aquí, os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y he aquí, entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. Y he aquí, esto os daré por señal, al tiempo de su venida, porque he aquí, habrá grandes luces en el cielo, de modo que no habrá obscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Por tanto, habrá un día y una noche, y un día, como si fuera un solo día, y no hubiera noche. Y esto será por señal, porque os percataréis de la salida del sol, y también de su puesta. Por tanto, sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se obscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Y he aquí, esto no es todo. Habrá muchas señales y prodigios en el cielo, y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración, a tal grado que caeréis al suelo. Y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Y he aquí, así me ha mandado el Señor por medio de su ángel, que viniera y os dijera esto. Sí, me ha mandado que os profetizara estas cosas. Sí, me ha dicho: clama a este pueblo, arrepentíos y preparad la vía del Señor. Y ahora bien, porque soy la manita, y os he hablado las palabras que el Señor me ha mandado, y porque fue duro para vosotros, os enojáis conmigo, y tratáis de destruirme, y me habéis echado de entre vosotros. Y oiréis mis palabras, pues para este propósito me he subido a las murallas de esta ciudad, a fin de que oigáis y sepáis de los juicios de Dios que os esperan por causa de vuestras iniquidades, y también para que conozcáis las condiciones del arrepentimiento, y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Y si creéis en su nombre, os arrepentiréis de todos vuestros pecados, para que de ese modo logréis una remisión de ellos por medio de los méritos de él. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 1, los versículos del 4 al 22, que dicen lo siguiente. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel el amanita, y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo: He aquí, ya se pasó el tiempo y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas, he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día, y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo, y acaeció que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él diciendo: Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo,
para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí, vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque he aquí, a la puesta del sol no hubo obscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo obscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente, y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo, porque sabían que los profetas habían dado testimonio de estas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista, y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo, para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Es tradicional en Navidad leer la historia del nacimiento del Salvador en el Nuevo Testamento, pero usted también encontrará profecías conmovedoras de este sagrado acontecimiento en el Libro de Mormón. Por ejemplo, se hallan profecías del nacimiento del Salvador y de su ministerio en los versículos que se leyeron en este bloque de lectura. Medite a continuación en lo siguiente. ¿Qué impresiones recibió usted acerca de Jesucristo al leer o escuchar estos pasajes y al contemplar los posibles significados de las señales de su nacimiento? Medite brevemente. Ahora medite, ¿de qué modo los testimonios de estos profetas de la antigua América fortalecen su propio testimonio de Cristo y de su misión redentora? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta diciendo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. A continuación escucharemos en el libro de Lucas, el capítulo 2, que dice lo siguiente. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros: Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había recibido revelación del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu alma misma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y ésta, llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después que hubieron cumplido con todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y cumplidos los días, al volver ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba entre los del grupo, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como subtítulo: Jesucristo es el Redentor de todo el género humano. Esto es correspondiente a 2 Nefi, capítulo 2, el versículo 6, así como también Alma, capítulo 7, los versículos del 7 al 13, así como también el capítulo 11, el versículo 40, y en el Amán, capítulo 5, el versículo 9, y en el capítulo 14, los versículos del 16 al 17. A continuación leeremos 2 Nefi, capítulo 2, el versículo 6, donde se menciona: Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 7 al 13, que dicen lo siguiente: Pues he aquí, os digo que muchas cosas han de venir, y he aquí, hay una que es más importante que todas las otras, pues he aquí, no está muy lejos el día en que el Redentor viva y venga entre su pueblo. He aquí, no digo que vendrá entre nosotros mientras esté morando en su cuerpo terrenal, pues he aquí, el Espíritu no me ha dicho que tal sería el caso. Ahora bien, con respecto a ello, no sé, pero esto sí sé, que el Señor Dios tiene poder para hacer todas las cosas que van de conformidad con su palabra. Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto: proclama a este pueblo diciendo: arrepentíos y preparad la vía del Señor, y andad por sus sendas, que son rectas, porque he aquí, el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados,
y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte, que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 11, el versículo 40, donde se menciona: y vendrá al mundo para redimir a su pueblo, y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre, y estos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más viene la salvación. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 5, el versículo 9, donde se menciona: oh, recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló a su pueblo. Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de venir. Sí, recordad que Él viene para redimir al mundo. Ahora leeremos en el libro de Lamán, en el capítulo 14, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente: sí, he aquí, esta muerte lleva efecto a la resurrección, y redime a todo el género humano de la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que respecta a cosas temporales como a cosas espirituales. Pero he aquí, la resurrección de Cristo redime al género humano, sí, a toda la humanidad, y la trae de vuelta a la presencia del Señor. No tendríamos motivos para celebrar el nacimiento de Jesucristo si no fuere por su sacrificio expiatorio, por medio del cual Él nos salva del pecado y la muerte, nos consuela en las aflicciones y nos ayuda a perfeccionarnos en Él. Medite a continuación. ¿Qué ha aprendido usted del Libro de Mormón este año en cuanto al poder del Salvador para redimirlo a usted? Medite brevemente. Medite a continuación. ¿Hay algún relato o enseñanza que le llame la atención concerniente a este punto de cómo el Salvador puede redimirlo a usted? Medite nuevamente. Piense en lo que puede aprender de la misión redentora del Salvador de los versículos que se leyeron en este bloque de lectura, y medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para demostrar su gratitud a El Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el Libro de Mormón testifica de Jesucristo. Esto es correspondiente a 1 Nefi, el capítulo 6, el versículo 4, así como también en el capítulo 19, el versículo 18. En 2 Nefi, capítulo 25, el versículo 23 y 26, así como también en el capítulo 33, los versículos 4 y 10. Ahora leeremos en 1 Nefi, capítulo 6, el versículo 4, donde se menciona:
porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, y sean salvos. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 19, el versículo 18, donde se menciona: Y yo, Nefi, he escrito estas cosas a los de mi pueblo, para que tal vez los persuada a que se acuerden del Señor, su Redentor. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 25, los versículos 23 y 26, que dicen lo siguiente: Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Ahora leeremos en 2 Nefi, capítulo 33, los versículos 4 y 10, que dicen lo siguiente: Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres, y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él, a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras, y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Otro testamento de Jesucristo es más que solo un subtítulo del Libro de Mormón, es una declaración de su divino propósito. Mediten lo que puede aprender de los siguientes pasajes de las Escrituras que ya leímos en este bloque de lectura acerca de la misión del Libro de Mormón de testificar de Cristo. Usted podría escribir en un diario sobre cómo el haber estudiado el Libro de Mormón este año le ha acercado más a Cristo. A continuación se recomienda realizar la siguiente actividad. Se va a mencionar a continuación el inicio de una frase con la intención de que usted, después de escuchar esta frase, coloque pausa al video y entonces complete la frase acorde a las impresiones que haya recibido durante este año. La primera frase dice lo siguiente: Algo nuevo que aprendí acerca del Salvador este año es... Haga el ejercicio ahora mismo. La siguiente frase dice lo siguiente: Leer estos versículos acerca del Salvador ha cambiado la manera en que yo... Haga el ejercicio ahora mismo. La última frase dice lo siguiente: Aprendí de mi personaje o de mi relato favorito en el Libro de Mormón que el Salvador... Coloque pausa al video y haga el ejercicio ahora mismo. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 50. Navidad. Lección asignada del 21 al 27 de diciembre de 2020. Titulado Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo.